En esta masterclass platicaremos sobre los avances en el desarrollo de la vacuna mexicana contra el SARS-CoV-2. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan por su tiempo y también por su atención. Como saben, el Instituto Hugo Stefano es la entidad que formamos en este momento de emergencia para poder reunir todo, pues un equipo multidisciplinario de universidades, centros de investigación, laboratorios que nos permitan poner en marcha un plan, ¿no? Lo que es un plan de desarrollo clínico de una vacuna nacional. Y la idea de este instituto, bueno, es que se quede, ¿no? Que sea una plataforma ya que pues después de todo este evento, que tristemente como lo estamos percibiendo, hablo de la comunidad científica en general, pues es un problema que llegó para quedarse, ¿no? Como lo han sido otras enfermedades estacionales como la influenza o algunos otros tipos de enfermedades incluso, ¿no? Entonces el instituto lo que busca, ¿no? Ese es nuestro mantra de como una organización que está buscando aportar científicamente sin ningún interés de por medio para poner estas tecnologías disponibles a la comunidad, ¿no? Entonces, esto es la historia en general del instituto, pero bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre la vacuna ya de SARS-CoV-2, la tecnología que está atrás de las vacunas que están ya preaprobadas, digamos, y particularmente haciendo énfasis a las vacunas de ácidos nucleicos, ¿no? Que es lo que estamos ahorita viendo con mucha fuerza. Y bueno, en manera de introducción, pues, como mencionaba ahorita, el problema es grande y es tan solo una parte de toda esta historia de pandemias que la humanidad ha tenido, ¿no? En estas gráficas pueden ver con un tamaño proporcional a la cantidad de fallecimientos de cada una de estas plagas, que pues han llegado, como bien muy recordada, la gripe española, ¿no? Con casi 50 millones de personas que fallecieron. Y bueno, tenemos por acá SARS-CoV-2 que en este último mes, esta cifra subió, ¿no? A 2.2 millones casi, ¿no? Entonces estamos en justamente una etapa muy alarmante, pues de la última pandemia de toda una historia y como saben, faltan por llegar pandemias y es por eso que se necesita una plataforma de respuesta, no solamente una vacuna contra este problema, sino que contra las variantes que ya estamos viendo que existen en Sudáfrica, en Reino Unido, ¿no? En Brasil. Y esto es algo pues que nosotros estamos contemplando ya desde el año pasado, tenemos ya casi un año trabajando en esto, y más tarde Julio les va a dar los avances de eso, pero bueno, ahorita yo voy a enfocar primero esta introducción en lo que es entender las moléculas de la vida, básicamente el ADN, el ARN y las proteínas, que son pues por sí solas, estas dos, el ADN y el ARN, son solamente información, que se conoce como información genética, que contiene ahora sí que el código genético para poder generar proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Son como nanomáquinas que sirven para transformar moléculas como las enzimas. Son también estructurales como el pelo, la queratina, la piel, el colágeno. También tenemos proteínas que nos defienden de organismos como los mismos anticuerpos que ya ahorita están de moda en el léxico de toda la población, al igual que estas palabras ADN, ARN. Bueno, las proteínas son básicamente el resultado de estas moléculas que van a generar estas estructuras que ahora podemos ver aquí un poco más a detalle. Cada escalón de estos del ADN es una base nitrogenada, ¿no? Estas 4 A, T, G y C, y cada grupo de 3 forman un aminoácido o tienen la información para que en estos ribosomas, aquí está un ARN mensajero, esta información se va leyendo con estos otros ARNs de transferencia, que les llaman, por eso la T, y van uniendo estos aminoácidos. Entonces, estas cadenas de aminoácidos es lo que conocemos como proteínas. Y no importa el ser vivo de qué se trate, si es un humano, una secuoya, una ballena, una hormiga o los mismos virus, todos los virus que vimos en la historia son proteínas que envuelven a información genética, ADN, ¿no? Y obviamente ya los seres más complejos, las bacterias, los humanos, ¿no? Los changos, todo lo que se pueden imaginar, también tienen ADN. Eso es algo que no cambia. Y eso es una característica muy importante de esta molécula. Y vamos a ver más adelante por qué, ¿no? Pero ahorita, en esencia, lo que tenemos que entender es que las proteínas están codificadas en el ADN y esas proteínas son funcionales, moléculas ya funcionales, cuando tienen una estructura que logran adquirir debido a esta secuencia. Entonces, podemos formar tantas proteínas con estos 20 aminoácidos que existen, como podemos formar palabras con el alfabeto, ¿no? El orden de las letras, ¿no? Cambia el significado de una palabra igual aquí en las proteínas.
Entonces, ya dicho esto, podemos entender un poco más prácticamente las vacunas, porque, bueno, de cualquier tipo, y vamos a ver ahorita estos grupos un poco así de manera rápida antes de entrar con ácidos nucleicos, pero estas vacunas lo que hacen es estimular al sistema inmune para que pueda generar una respuesta. Es decir, le presentas al bicho o un fragmento del bicho, que en este caso son proteínas, ¿no? Para que se genere una respuesta, que son, a fin de cuentas, células del sistema inmune que van a atacar a las células infectadas para que no siga propagando la infección, y pues proteínas que se conocen como anticuerpos, ¿no? Que se producen para bloquear a las proteínas que el virus utiliza para infectarnos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de entrada esto que es el componente que describe básicamente la inmunidad, ¿no? O sea, entra un virus, aquí tenemos las proteínas que ayudan a que el virus sea reconocido por la célula con mucha especificidad. En el caso de SARS-CoV-2 es este receptor AC2. Una vez que esto ocurre, el virus vacía su contenido genético, que puede ser ADN o ARN, dentro de la célula, y esto contiene la información para producir muchos más virus, ¿no? Y este es el problema que causan básicamente todos los virus. ¿Qué ocurre después? Bueno, aquí es donde se presenta al sistema inmune a través de estas células que se llaman APCs o células presentadoras de antígenos, en este caso, y fragmentan estos patógenos, y cada uno de esos fragmentos los presentan en formas de péptidos, fragmentos cortos de esas proteínas, que las células del sistema inmune, las T cooperadoras en este caso, o T helper, ayudan a presentarlas a los linfocitos B, a estimularlos, y a los linfocitos T, que son células ya más especializadas para producir anticuerpos que van a neutralizar al virus, como pueden ver aquí, y que por lo tanto no se pueda volver a unir al receptor celular, o van a tener también la capacidad de destruir estas células efectoras a lo que es una célula infectada para que no pueda propagar más virus, ¿no? Y esto es algo que también tiene mucha relación con lo que es el diagnóstico. Ustedes pueden ver aquí que tenemos unas curvas, dos curvas que se alcanzan a ver cuando tenemos una infección primaria y cuando tenemos una infección secundaria, que es cuando se repite. Perdón. Y luego aquí podemos ver qué células participan, como habíamos visto, los linfocitos B, que empiezan a producir anticuerpos, y esta es una característica que tiene el sistema inmune, ¿no? De tener memoria, y esa memoria es justo la razón por la que se utilizan dos dosis de vacunas, o lo que le llaman el prime y el boost, o la primera dosis y el refuerzo, ¿no? Que, como saben, en algunas otras infecciones las vacunas cambian mucho dependiendo del tipo de patógeno, ¿no? Hay vacunas que con una sola inmunización es suficiente y te dura años. Hay vacunas que requieres 2 o hasta 4 inmunizaciones. Entonces, esto va a depender de muchas cosas, y todo eso es muy complejo, pero básicamente gira alrededor de dos cosas: el antígeno, qué tipo de antígeno es, y el sistema inmune, ¿no? Entonces, depende del sistema inmune, y si ese bicho no tiene genes para evadir al sistema inmune, ¿no? O capacidad de ir mutando y mutando y adaptarse como muchos virus, entonces el sistema inmune ya genera esta parte de aquí, que es la protección a nivel celular y humoral, como se le conoce, es decir, células y anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos van a ver, como ya saben de las pruebas de diagnóstico, en los primeros días aparecen las IgMs, luego comienzan a aparecer las IgGs, y bueno, esto es lo que estamos buscando a fin de cuentas con cualquier vacuna, que de alguna u otra forma al sistema, al cuerpo que se está vacunando, se le presenten fragmentos de este bicho, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a toda esta innovación que hemos estado viendo durante este último año, ¿no? El que está aquí en amarillo, podemos ver algunos ejemplos de las vacunas que están ya utilizándose, semiaprobadas porque ya cumplieron con una fase 3 o que están avanzando ya a una licencia comercial. Y todas estas son el surgimiento de años y años de investigación, ¿no? Que vale la pena recalcar, y es importante mencionar que las vacunas no se están saltando pasos ahorita, ¿no? Simplemente se está haciendo todo en paralelo, asumiendo un riesgo que es más financiero que científico, ¿no? O sea, no se están omitiendo pasos, se hace todo en paralelo, se está produciendo vacuna en paralelo sin saber si va a servir o no va a servir en la mayoría de los casos. ¿Para qué? Pues para poder tenerlo en un tiempo récord. ¿Y qué podemos ver aquí? Como les comenté, independientemente de la enfermedad, las vacunas pues son versiones del virus, ya sea partes del virus o de la bacteria inactivados, o fragmentos como sus proteínas, que ya pueden ser obtenidas del virus mismo o de la bacteria misma, o se pueden producir recombinantes. ¿Qué significa recombinante? Que tomamos el gen
de ese bicho, el que queremos, y lo metemos a otro organismo para que produzca grandes cantidades y ahí lo podemos purificar. Entonces, esto que ven acá son las primeras versiones que hubo, ¿no? Y ahora ya todo tiende, como pueden ver, a los ácidos nucleicos en su mayor parte, o vectorizadas, que ya vamos a entrar de lleno al tema de los tipos de vacunas, ¿no? Pero ahorita esta solamente es una forma de ver históricamente cómo este año fue, pues, histórico, ¿no? Definitivamente va a pasar a la historia como el año donde más vacunas se desarrollaron. Y bueno, como les comentaba, podemos clasificarlas en estos 4 grupos. Podríamos decir las vacunas de virus, que tienen que producir al virus mismo y después inactivarlo. Y eso pues ya tienes un virus que no te va a causar una enfermedad, pero que sí va a servir para que el sistema inmune lo reconozca, ¿no? Y también tienes otras, en este mismo grupo, versiones que les llaman atenuadas, ¿no? O debilitadas. Y luego pasamos al segundo grupo, que es donde utilizan otros virus, que no es el agente patógeno, para meter información genética, el ADN, y ese virus ahora es tu vector, por eso le llaman vectorizadas, porque va a llevar esa información genética a las células. ¿Qué información genética? La que ocupas para producir las proteínas del virus real, ¿no? Del virus contra el que quieres proteger e inmunizar. Luego también tenemos las de proteína, que son como les comenté, ya sea que fragmentas un virus inactivado y introduces solamente proteínas, o las produces recombinantes, ¿no? Las produces en un sistema biotecnológico, en levaduras, en bacterias, que son inocuas, las utilizas para producir con los genes del virus patógeno grandes cantidades de la proteína que vas a inyectar a la persona para que se hagan anticuerpos y todo lo que explica inmunidad. Pero las vacunas de ácidos nucleicos tienen una ventaja muy importante sobre estos grupos que mencionaste ahorita, porque son vacunas que solamente van a utilizar la información genética del virus que está en el ADN o en el ARN para convertir a la planta de manufactura a tus propias células. No, no tienes que producir los virus, inactivarlos o producir las proteínas, purificarlas y después inyectarlas. Simplemente el ADN o el ARN entra a tu cuerpo y genera ahí dentro la información, la proteína. Entonces, bueno, viendo un poco más a detalle y algunos ejemplos, está Sinovac, por ejemplo, que es un virus, el virus del SARS-CoV-2, crecido en cultivo celular e inactivado, ¿no? Con agentes químicos para poder administrarlo a las personas y que generen esta inmunidad. Esas son las vacunas virales, ya sea con virus inactivado o atenuado. Cuando dices atenuado, es que les cambian los genes para que no sean virulentos. Entonces crecen, los virus se propagan, pero no pueden replicarse muy rápidamente. Entonces le da mucho tiempo al sistema inmune de trabajar. Y bueno, tenemos también lo que es esta otra que mencioné, que son las vectorizadas, que utilizan otro tipo de virus. En este caso tenemos virus de chimpancé, adenovirus 26, adenovirus 5, que son los que están utilizando muchas vacunas, como los ejemplos que están aquí, ¿no? La de AstraZeneca y Oxford, la de CanSino también, la rusa, Sputnik. Están utilizando ya sea un adenovirus para el primer boost o el mismo para los dos, ¿no? Entonces usan, en el caso de los rusos, la AD5 y después el AD26 en la segunda dosis. Las otras usan solamente las 2 dosis, usan la misma, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque una de las desventajas que tiene este tipo de tecnología es que tú puedes tener inmunidad existente contra estos vectores virales, porque el adenovirus pues abunda en la naturaleza, ¿no? Nos infectan muchos adenovirus. Entonces, si ya tenemos el sistema inmune, anticuerpos contra estos virus, que son inofensivos, estas versiones en particular, pues bueno, no puede el virus llegar y entregar el ADN, la información genética para estas vacunas, ¿no? Entonces, bueno, el otro caso que les comentábamos también, las vacunas recombinantes o de proteína, que están hechas a partir de subunidades del virus que purifican ya después de inactivarlo, o como les comento, recombinantes, ¿no? Toman el gen, lo meten en una bacteria y esa bacteria o esa levadura produce, o esa célula de mamífero produce muchas cantidades de proteína. Tal es el ejemplo pues de estas vacunas que están viendo acá, ¿no? COVAX, Novavax. ¿Y qué podemos mencionar al respecto? Las proteínas son moléculas que se tienen, como vimos al principio, que producir y purificar. Y si hay un cambio en esa proteína, porque ahora es una variante del virus, estás cambiando también las características bioquímicas de la proteína, ¿no? Entonces, en la parte del proceso de producción de vacunas,
tú tienes etapas donde tienes que producir la molécula, tienes que purificar la molécula, después formularla y hacer el llenado y el envasado final. Todo esto en las vacunas de ácidos nucleicos no cambia, ni siquiera la purificación, porque las moléculas de ácidos nucleicos, ya sean ADN o ARN, tienen, independientemente de su secuencia, tienen la misma carga negativa y se pueden purificar solamente con una cromatografía, a diferencia de las proteínas que requieren cada proteína un tren de purificación único, con características y condiciones únicas. Entonces, cada vacuna nueva que vas a hacer contra nuevos patógenos va a requerir mucho tiempo y costo en optimizar ese proceso e incluso puede cambiar el rendimiento. Si en una vacuna A estás produciendo muchas dosis por año, puede que al mutar el virus, esa nueva mutante no se produce tan fácil, no se purifica tan fácil y tiene menor rendimiento, ¿no? Esto es algo que no pasa con las vacunas de ácidos nucleicos, ¿no? Que como comentábamos, pues ya hay muchas también, Inovio es de las más avanzadas, pero están también todas estas de ARN, que son las de, bueno, los otros tipos de ácidos nucleicos. Y ambas tienen algo en común, ¿no? Que tienen la información genética para producir la proteína una vez que entre esta proteína a lo que es la célula. ¿Cuál va a ser la diferencia central de esto? Bueno, el ADN son moléculas circulares, plásmidos, que llegan hasta el núcleo de la célula para transcribirse, a fin de cuentas, en lo mismo, en ARN, que es el que va a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, tiene ventajas en cuanto al proceso de producción, porque como han escuchado, pues no requiere esta cadena de frío, como es una molécula que a temperatura ambiente puede durar un año comparado con esta, ¿no? Que dura 30 días en refrigeración o menos incluso, o tiene que estar transportada a menos 80 grados, ¿no? Entonces, esto es una diferencia importante también. El ARN tiene que estar por esas características microencapsulado, ¿no? Y son variantes que hay en tanto Moderna como lo que es en biotech, ¿no? Y estas compañías, pues lo que están haciendo es cada quien con su estilo, la molécula, ¿no? Y cada quien está generando un microcarreador distinto, pero están usando la misma proteína, la información genética para la misma proteína, ¿no? Tanto Moderna como Pfizer con BioNTech, ¿no? Y en las de ADN también hay variaciones. Hay personas que están usando toda la proteína Spike o una región, como es nuestro caso del Spike, porque eso tiene también implicaciones en lo que es la seguridad. Al igual que estos microencapsuladores, pues son moléculas adicionales que estás agregándole a la vacuna, ¿no? ¿Y cómo funcionan? Bueno, hemos visto que Inovio utiliza electroporación, dispositivos patentados propios de la compañía que han desarrollado específicamente para incrementar la tasa de transfección, la eficiencia de transfección, es decir, cuántas células reciben el material genético, por lo tanto vas a tener muchas células produciendo el antígeno y pues un mejor efecto en la vacuna. Y también vemos pues el caso acá de Moderna o las compañías que utilizan ARN, en todos los casos están utilizando microencapsulación, como les comentaba. Estas son partículas o nanopartículas lipídicas de distintas características que lo que hacen es encapsular la molécula para protegerla de la degradación y poder hacer lo mismo, ¿no? Que les explicaba, que llegue la molécula, es traducida, se genera la proteína y la proteína se puede secretar o intracelular, pero ahí ya es suficiente para que el cuerpo actúe el sistema inmune, ¿no? Tanto anticuerpos como células del sistema inmune. Y algo importante aquí es la diferencia entre estos microcarriadores puede ser importante. Por ejemplo, lo que puede hacer que Moderna tenga temperaturas de menos 20 comparado con Pfizer, que tiene temperaturas de menos 80 para estabilizar su vacuna, ¿no? Y bueno, aquí un poquito de historia, nada más de las compañías que estamos hablando, de las vacunas de ARN. Y podemos ver en este artículo, que fue la primera publicación, de las primeras publicaciones que hizo el grupo de Katalin Karikó, que fue quien ahora ya es parte de BioNTech, pero es una historia interesante porque pasaron años, muchos años, más de una década, para que el trabajo que ella publicó fuera percibido con interés por la comunidad científica, hasta que Eric Rossi fue el que fundó Moderna justamente porque él quería utilizar ese ARN que ahora estaban diciendo Katalin por acá que podían hacer. ¿Y cuál fue el truco de ella? Hacer un ARN modificado, químicamente modificado. Entonces las vacunas que ahorita vemos de Moderna y de Pfizer
tienen ARN modificado químicamente para que el cuerpo no lo rechace, no lo degrade. Eso aunado a la microencapsulación. Entonces ellos pues fundaron Moderna. Él tenía ya mucho tiempo trabajando, Robert, con lo que son justamente estos microacarreadores, con estas formulaciones para poder mejorar la entrega de los fármacos al sistema biológico, al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, él ya no está en la compañía desde 2014, pero en general, esa es la historia que hay detrás de esto. Y bueno, aquí está la referencia, hay drama, hay de todo, ¿no? Lo pueden también consultar, es interesante. Y finalmente, esta parte de concluyendo con lo que son las vacunas de ARN, ¿no? Recordar que además del ARN, como les comento, que está modificado, pues es de la misma proteína, la spike, que es una glicoproteína del SARS-CoV-2, y también tienen lípidos, distintas estrategias, ¿no? Como les comento, que van a variar la estabilidad de la fórmula. Y bueno, esto es lo que pudiera a lo mejor también ser un problema de seguridad, la reacción alérgica que las personas pueden tener, no necesariamente a la vacuna, sino a los componentes de la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las diferencias de ambas que contienen ARN. Y bueno, pasando a las vacunas de ADN, pues hay que mencionar, ya después de lo que he dicho, creo que está claro cómo funcionan, qué ventajas pueden tener contra las de proteínas o las de virus, ¿no? Ya sean virus atenuados o vectorizados. Y podemos ver que el tiempo de desarrollo de las vacunas de ADN ha sido muy lento, al igual que las de ADN, que como les comentaba en la historia anterior, pues inicialmente las querían para hacer células madre, para hacer terapia génica, pero no para vacunas, ¿no? Hasta que se fundan estas dos compañías. Ahorita con ADN pasó algo similar, empezaron a crecer el interés por las vacunas de ADN, ya que representan todas estas ventajas, aunado a la estabilidad que tiene la molécula de ADN comparada con el ARN, ¿no? Los costos de manufactura son mucho más bajos también, y podemos ver una variedad de plásmidos y estrategias que ahora se tienen para las vacunas de ADN. Aquí, por ejemplo, es solo para tomar en cuenta el tamaño de estas moléculas plasmídicas o estos vectores de ADN que se utilizan. Tenemos unos muy grandes comparados, como pueden ver aquí, que ya se han utilizado con éxito, incluso por los desarrolladores de vacunas, como el grupo de Oxford, de AstraZeneca, también estuvo haciendo vacunas de ADN, probando vacunas de ADN, porque a fin de cuentas hay que recordar que los virus que ellos usan, pues son un vehículo para llevar igual información genética. Y bueno, aquí podemos ver plásmidos muy grandes, pero ya en nuestro caso, la vacuna que diseñamos, que también es de ADN, utiliza estos nanoplásmidos, que son moléculas muy pequeñas. Ya con la proteína y todo, es una fracción del tamaño de las anteriores, la tercera parte, ¿no? Y esto tiene implicaciones importantes porque estamos justamente evitando microencapsularlo o formulaciones muy complejas que puedan incrementar el costo, bajar la capacidad de manufactura o incluso generar efectos secundarios, ¿no? Entonces, esa es la característica principal de la vacuna que decidimos desarrollar, basada en ADN, por esas ventajas, y además con la formulación más simple que pueda existir, ¿no? Que es solamente solución salina. El ADN en solución salina. Y esta molécula, además de que está usando el mismo antígeno que hemos visto que es eficaz en otras vacunas, que es la spike del SARS-CoV-2, es una plataforma que nosotros, además de este antígeno ya probado, bueno, el nanoplásmido, la plataforma, el cascarón del vector, ya se ha evaluado en 14 estudios clínicos, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde demostró también ser segura, no solamente efectiva, para otras enfermedades, ¿no? Como cáncer, alergias, ¿no? Herpes. Y bueno, esta es básicamente la vacuna que estamos desarrollando nosotros, que es de ADN, ¿no? Y bueno, ¿qué ventajas puede tener esto? Como les comenté, el hecho de tomar una fracción de esta proteína y no toda la proteína completa hace que también los anticuerpos que se van a generar sean específicos contra esa zona y no contra otras regiones del virus o de la proteína, porque queremos anticuerpos que bloqueen específicamente este RBD significa Receptor Binding Domain, o es el dominio de unión al receptor. Este fragmentito de aquí es lo que le permite al virus entrar a nuestras células. Por eso, al inyectar este plásmido con esta información genética de este receptor, de este dominio de unión al receptor, se va a generar aquí la proteína, y esa proteína nuestras células la van a producir para que el sistema inmune lo detecte y genere anticuerpos neutralizantes y también genere células del sistema inmune, ¿no? Esto es lo que
realmente nos da todas estas ventajas que se comparten con las vacunas de ARN también en el sentido de que son rápidas de producir y evaluar, se pueden adaptar rápidamente si el virus muta, rápidamente puedes tener la nueva vacuna, se manufacturan económicamente y a gran escala, masivamente, y son seguras y efectivas, ¿no? Con la ventaja de que las vacunas de ADN son moléculas muy estables, ¿no? Entonces las puedes tener a temperatura ambiente, no ocupas transportarlas a -80 ni almacenarlas a -80 o a -20, o ni siquiera 4 grados, ¿no? Y esto es lo que tenemos hasta el momento. El doctor Julio les va a hablar más de nuestro proyecto, pero ya logramos demostrar desde cultivos celulares que la molécula diseñada se produce estable y dentro y fuera de la célula, como pueden ver, esta es una imagen, un Western blot, ¿no? Que lo que hace es detectar la proteína con anticuerpos específicos contra la proteína y vemos que aquí se encuentran. Y bueno, estos anticuerpos que la reconocen además son anticuerpos específicos, ¿no? Y bueno, ahora voy a dejar con la plática en manos del doctor Alejandro Carballo, que va a continuar con la presentación. Estás en mute, Alejandro. Me dices si no puedes... Déjame ver. Debes Ahí está. Exacto, muchas gracias. Creo que ya estoy hablando por aquí. Sí. Ya está. Muy bien, gracias por la invitación. Esta será una breve aportación a la historia que ya les ha estado platicando mi colega, el doctor José Manuel. Y enfocaré estos 10 minutos a responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitamos una vacuna mexicana? Si ya estamos viendo que alrededor del mundo se están desarrollando cientos de estrategias para poder combatir a la enfermedad, ¿por qué en México es necesario una vacuna mexicana? Ups, creo que... Sí, el control creo lo tiene mi colega, ¿está bien? Un clic más. Ya lo tienes tú, perdón. Ah, ok. A ver. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, lo principal es no depender del extranjero y estamos pagando las consecuencias de eso en términos de fases, ¿sí? Etapas de vacunación de nuestra población. El año pasado la revista Nature se acercó a esta iniciativa entrevistando al doctor José Manuel Aguilar y el encabezado habla por sí mismo, ¿no? Nadie vendrá a rescatarnos. No solo en México, en Latinoamérica necesitamos desarrollar vacunas, ¿sí? Tener tecnología propia, nuestra propia producción para poder entonces distribuir a nuestra sociedad. En Estados Unidos, desde el inicio de pandemia se ha manejado de que si queremos enfrentar a COVID-19, tenemos que desarrollar muchas vacunas, no solo una. No hay que apostar solo por una. Entonces, a finales del año pasado sale esta nota, el 17 de diciembre, en donde el CONACYT junto con el gobierno, entonces quieren impulsar, ¿sí? Para poder lograr y producir una vacuna nacional, una vacuna mexicana. Nunca es tarde. Ya pues, pasó casi un año, pero nunca es tarde para poder enfrentar esto. Y ahorita les voy a decir por qué no es tarde, ¿no? A pesar de que ya hay varias vacunas con muy buenos resultados, necesitamos seguir implementando nuevas capacidades de producción, sobre todo. No queremos saturar una línea de producción como lo es las capacidades de Pfizer. Ahí se adelantó, pero bueno, lo anterior era esa parte, ¿no? Del desabasto que tenemos y que va a tomar más tiempo de lo esperado, ¿no? Desafortunadamente, para poder cumplir con las etapas de vacunación en nuestro país. Algo muy importante a resaltar es esta nota que sale el 25 de enero. No es un tema reciente, es algo que se ha venido hablando a lo largo de la pandemia, que llegó, el coronavirus llegó para quedarse. Y un ejemplo que tenemos pues, a la mano que hemos vivido
literalmente año tras año, son estas gripes estacionarias por la influenza. ¿Sí? Entonces, nada más para hacer una pequeña comparación estructural y también de algunas características, el tamaño vendría siendo como el doble en términos del componente genómico, de la información genética que tiene un virus y del otro. El SARS-CoV-2 anda en 30,000, digamos, unidades, pares de bases, y influenza anda alrededor de 14. Algo que llama la atención es la tasa de mutación. Es por eso que necesitamos vacunarnos periódicamente, año tras año, en etapas, sobre todo de invierno, porque vienen nuevas cepas de influenza. ¿Sí? Hay una mutación, hay modificaciones y necesitamos prevenir la gripe, ¿no? Entonces, la tasa de mutación es menor en los coronavirus. ¿Sí? Entonces, en una proporción de 1/10 a la -6 y en influenza a la -5. Entonces, muy cercanas. Pero lo que hemos discutido en el interior del grupo es el periodo de incubación y sobre todo esta característica asintomática de las personas. Somos incubadoras, ¿sí? Somos prácticamente por 14 días, bueno, entre 4 y 14 días, permitimos incubar ese virus, coronavirus, y que se dé tiempo para estas mutaciones, que se adapte el virus, uno, a evitar nuestro sistema inmune, o dos, ser más virulento, poder infectar entre más carga viral, más rápido, entre otras características. Y las patologías, pues ya muy conocidas, sobre todo porque lo hemos visto a lo largo del año, el daño pulmonar, el sistema inmune violento también que desencadena, también problemas en endotelio, intestinos. En cambio, en influenza pues, no es tan duro. Ahí está. Entonces, continuando con esta parte de que por qué no vamos tarde, por qué no hemos parado a pesar de que llevamos casi un año con esta iniciativa, ¿no? Es porque seguimos estudiando la enfermedad y hay evidencia que los anticuerpos que neutralizan a la infección, después de la infección, persisten alrededor de 6 meses. ¿Sí? Hace rato el doctor José Manuel perfectamente explicó ahí los piquitos de primera infección, segunda. Entonces hay una disminución de esos anticuerpos, ¿no? Entonces es necesario realizar un refuerzo de vacuna. Entonces no vamos tarde porque podemos llegar a un esquema de una segunda etapa de inmunización, ¿no? Ahorita en esta primera que se está dando con la cepa del 2019. Ahorita les hablo un poquito de eso. También las reinfecciones aún son poco frecuentes, pero ya están ocurriendo. ¿Sí? Los virus de esta familia suelen infectarnos estacionalmente. ¿Sí? Y lo que mencionaba de la posibilidad de requerir reinmunizaciones periódicas. Entonces no vamos tarde porque necesitamos una vacuna mexicana para poder reaccionar y no depender en una segunda, tercera etapa, ¿no? De las siguientes cepas que se van a presentar o que se están presentando. Y lo que mencionábamos, los virus de ARN mutan rápidamente. En este esquema se observan la cantidad de anticuerpos neutralizantes descritos y sobre qué parte del virus, ¿sí? En qué parte atacan o hacen ese bloqueo de la sección. Y el 99.5% de los anticuerpos descritos van sobre la proteína spike, la espícula, la que le da esta característica de una corona, ¿sí? A los picos. Por ahí hay en la nucleocápside, etcétera, pero es evidente que hay que concentrarse en la proteína spike para poder neutralizar al virus. Esta proteína spike es un trímero, son 3 unidades, y de esas 3 unidades, nada más para resaltar que en la RBD, como bien dijo el doctor Aguilar, es el dominio de unión al receptor. Es prácticamente lo que se une a nuestras células.
esa parte es la que hay que bloquear para que no se una, por lo tanto, que no nos infecte. Y ahí es donde se centran los anticuerpos descritos. Esta pequeña publicación que les muestro por aquí es de abril, publicada en julio. En aquel entonces las variantes que andaban circulando no implicaban un problema para los candidatos a vacuna, ¿sí? Pero por ahí empezó una variante, una mutante, que en la posición 614 hubo un cambio. Esos bloquecitos, esos aminoácidos, hubo un pequeño cambio que a continuación les muestro de qué se trata. Y estas son las vacunas líderes en aquel entonces y de hecho ahora, que no son afectadas, ¿sí? A pesar de que es en la proteína Spike, esta mutación no afecta la eficacia de estas vacunas. Entonces, las mutaciones del virus, en el New York Times, por ejemplo, en abril del año pasado, mencionaban que las mutaciones son lentas, ¿sí? Despacio. Y que eso, ¿sí? Quiere decir que va a tomar varios años para que entonces nos preocupemos, pero en realidad pasaron semanas, meses, ¿sí? Para que esta mutación dominara, ¿sí? Las infecciones. Ahora, en lugar de un ácido aspartico, de una D, de ese aminoácido, hay una glicina, una G. Y como se observa en la imagen, hay más carga viral, ¿sí? Hay más la magnitud de infección, ¿sí? Y sí. Entonces, esa misma mutación, ¿por qué ahora es más, por qué predomina, ¿no? Por la razón de que hace rato les mencionaba que era un trímero, 3 pedacitos ahí, 3 proteínas, y al parecer ese segmento es lo que le permite aflojar, ¿sí? Que se pueda abrir este pico. En esta imagen donde hay 3 figuritas, del lado izquierdo nada más hay, por ejemplo, si el trímero son estos 3 dedos, 1 abierto, 2 en el medio o 3. Si los 3 están abiertos, aumenta, ¿sí? La infección. Por lo tanto, esa mutación permite que se abran con mayor facilidad. Por eso esa adaptabilidad de esa mutación. A finales del año pasado, en Reino Unido surge esta mutación. En todas las noticias empiezan a sonar las alarmas y una semana después en Sudáfrica también. Hace una semana, el 15 de enero, entonces ya se está hablando que se va a requerir de actualizaciones de las vacunas. Todavía en búsqueda de evidencia. El 21 de enero ya hay un poco de evidencia relacionada a esto. Previo, la de Pfizer y Moderna hicieron sus pruebas y no había ningún problema. Pero con la de Sudáfrica ya se encontró que hay una evasión del sistema inmune, de esos anticuerpos neutralizantes. ¿Y por qué? Porque hubo cambios en esa RBD, en ese sitio, en ese dominio de unión al receptor. Antes cambiaban a lo largo de este pico, por así decirlo, pero no lo que se le pegaba. La de Reino Unido tiene un cambio, resaltado aquí en rojo, en la posición 501. No hubo problema con las versiones de las vacunas actuales. Pero la de Sudáfrica ya empieza a sonar las alarmas con estos 2 mutaciones extras. En nuestro equipo de investigación, en otras áreas, no de vacunas, no de coronavirus, pero sí de proteínas, hemos visto que la letrita esa K, que es una lisina, es más pegajosa, ¿sí? Entonces, esta adaptación del virus en esa zona permite que se pueda pegar, ¿sí? Con mayor fuerza. Y también pueden formar puentes de sal y de esa manera estabilizar esa unión. Entonces, es de llamar la atención esa variante de Sudáfrica. Y ya por último, esta mañana sale esta publicación en una revista muy prestigiosa, aunque esa mutación ya lleva meses atrás, ¿no? Pero hoy sale evidencia que la mutación 439, de nuevo por una K, por una lisina, que es más pegajosa, evade el sistema inmune, ¿sí? Entonces, todo esto es para no bajar la guardia, no vamos tarde, hay que estar preparados. Y a continuación, mi colega, el doctor Julio
Suárez les platicará de nuestro consorcio, de cómo estamos preparados para empezar a seguir combatiendo al coronavirus. Gracias. Creo que no puede quitar mute Julio. ¿Dónde está Julio? Déjame lo ubico. Espérame. Y ya tienes el control Julio remoto. Suárez. Haz tu mute. Ya debes de poder quitar el mute. Gracias, sí. Primera vez que no soy yo el que no quita el mute. Pues gracias. Como les comentaba Manuel y Alejandro desde el principio, nosotros decidimos establecer un equipo de operaciones que nos permitiera atender de la manera más eficiente y efectiva posible esta emergencia, pero que también quedara como un centro de respuesta ante las siguientes y de respuesta continua ante esta emergencia que bueno, va a estar con nosotros por todavía un buen tiempo. Para esto se creó el Instituto Gould Stefano, que coordina a través de alianzas estratégicas el desarrollo de una vacuna de ácidos nucleicos. Estos son nuestros aliados estratégicos con diferentes niveles de involucramiento que han estado trabajando con nosotros alrededor a lo largo de este proyecto, excluyendo los contratistas extranjeros que producen la vacuna por el momento. ¿Sí? El equipo científico es liderado por el doctor José Manuel Aguilar, la doctora Mayra Pérez del Politécnico Nacional, directora del UDIVI, el doctor Alejandro Carballo, que conocieron, y su servidor. El doctor José Luis Estefano es una de las personas que nos formó, Alejandro, Manuel y a mí, junto con su esposa, la doctora Mary Gould, y en honor a ellos es que lleva el nombre de este instituto. Un equipo clínico, el doctor Gibran Rubio, que es mexicano, está ahorita haciendo un postdoc en Alemania, en la Universidad de Colonia. La doctora Ivonne Flores, el doctor Jorge Salmerón Castro, del IMSS y la UNAM respectivamente, y quienes son nuestros expertos clínicos, que son de los pocos mexicanos que tienen experiencia en desarrollo clínico de vacunas. Ellos trabajaron en la vacuna del papiloma humano, que es la única vacuna que se ha desarrollado en México en los últimos 20 años, ¿no? Hasta el final del desarrollo. Y apoyo de estudiantes nuestros que nos han estado ayudando mucho, ¿no? Además de que cada paquete de trabajo tiene un equipo grande, este es el equipo preclínico, es el personal de la Unidad de Desarrollo Biotecnológico del Politécnico Nacional, coordinado por la doctora Mayra Pérez, quien es consejera del instituto. Y bueno, como ya se los mencionó el doctor Aguilar, estamos desarrollando la vacuna NPJS19 contra el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, y es una vacuna basada en nanoplásmidos que tiene sus ventajas importantes. Es la última generación o la más reciente generación de vacunas de ADN. Utilizamos estos plásmidos pequeñísimos, que esto favorece el ingreso de estas moléculas a la célula para que puedan empezar a producir la proteína que entrena al sistema inmune para reconocer al virus sin enfrentar al sistema inmune al virus per se. Y también ya estamos produciendo la versión 20 o 19A, como la quieran ver, que ya incluye las mutaciones de la cepa sudafricana que les mencionaba Alejandro hace unos momentos, y que es una de las razones también por las que estas plataformas son tan poderosas, porque nosotros en cuestión de 2 semanas ya vamos bueno, ahorita le faltan como una semana, pero en cuestión de 2 semanas tenemos unas 2 semanas de respuesta para tener versiones de nuestra vacuna para cepas nuevas, ¿no? Ventajas de esta plataforma y por qué la seleccionamos es que nuestra formulación no utiliza aditivos. Si recordarán la lista que les mencionó Manuel cuando hablaba de las vacunas de ARN, toda esa lista de aditivos que son estabilizadores, algunas moléculas que promueven la respuesta inmune y hacen que sean más eficientes las vacunas. Nosotros no las utilizamos porque estos adyuvantes, estas moléculas que hacen más eficiente la respuesta inmune, nosotros la incluimos en la información de nuestra vacuna. Entonces son adyuvantes que se conocen como intrínsecos. El hecho de que el ADN sea tan estable, que puede estar almacenado por más de un año a temperatura ambiente en solución salina, pues nos ayuda a no requerir estos estabilizadores que otras moléculas sí requieren para evitar la degradación.
nosotros no necesitamos. Entonces, solo ADN en solución salina. Esta formulación simple reduce drásticamente la posibilidad de reacciones, sobre todo reacciones alérgicas. El ADN no es una molécula que vaya a ser particularmente inmunogénica, porque bueno, siempre estamos expuestos a ADN, no solo nuestras células, sino consumimos ADN todo el tiempo. Reduce costos el utilizar una formulación tan simple, y también te pone una exposición menor ante limitaciones en la cadena de suministros de todos esos estabilizadores. Todo el mundo utiliza ciertos estabilizadores, pues todo el mundo está demandándolos y no hay suficiente oferta en el mercado internacional, y eso, bueno, te limita el desarrollo o te aumenta los costos. La estabilidad de temperatura ambiente reduce los problemas logísticos de transporte, almacenamiento de la vacuna, lo cual también reduce costos, aumenta velocidad en la que la puedes implementar. La aplicamos intramuscularmente, es decir, no requerimos ningún microacarreador. Estas moléculas complejas, difíciles de producir y que también tienen su potencial de producir reacciones, nosotros no las requerimos. No requerimos equipos especializados como electroporadores que se utilizan en algunas vacunas de ADN que no utilizan esos nanoplásmidos. Nosotros no requerimos, y esos equipos son caros, además requieren entrenamiento, y no hay disponibilidad en realidad en el mundo para vacunar a un número importante de personas. Y ahí, como mencionó también Manuel, es una plataforma que ya ha sido probada clínicamente en fases 1 y 2, entonces sabemos que la plataforma en sí que utilizamos es segura en humanos, ¿sí? Porque se ha utilizado repetidamente en humanos y no ha causado reacciones adversas serias. Hasta el momento empezamos hace 11 meses a trabajar, y bueno, hemos estado trabajando pues con limitación de recursos, ciertamente, muchas cosas que debieron de funcionar para que se desarrollara rápidamente, como pasó en otros países. Aquí no pasó. Sin embargo, hemos ido avanzando hasta llegar al punto en que ya tenemos todo listo para empezar a producir nuestra vacuna para pruebas en humanos. Somos el único equipo mexicano que está en esa posición por mucho. Parece lento en comparación con otros países, pero en realidad es bastante rápido para la cantidad de recursos y la preparación y disposición que se ha encontrado aquí en México, ¿no? Entonces tenemos todo lo que es un Master Cell Bank, que requieres tener tu banco celular, donde tienes bien caracterizada la cepa, en este caso de E. coli, que se produce, sabes exactamente qué cepa es, cómo está compuesta, siempre utilizas esa cepa, porque tú tienes que demostrar que lo que produces, no importa dónde lo produzcas, siempre es igual, son iguales unos a otros, y para eso utilizas las mismas células. Sabemos exactamente nuestra productividad. Esto es importante, parece que no es importante, pues es importante saber cuánto producen para tú poder calcular la capacidad de producción que tienes. Acabamos de terminar el protocolo preclínico. Toda la parte experimental hasta el momento se subcontrató al Politécnico Nacional, al UDIVI. Se hizo el protocolo preclínico en grupos de ratones. Se comprobó que es inmunogénica la vacuna, es decir, produce una respuesta inmune específica contra el virus. Los anticuerpos que producen estos ratones que tienen una respuesta inmune son neutralizantes, es decir, impiden que el virus SARS-CoV-2 ingrese a la célula, y eso es lo que buscamos. Y con este protocolo identificamos la dosis óptima en ratones, que es la que estamos utilizando ahorita para establecer cuáles son las dosis que se van a utilizar en humanos en las fases clínicas. Tenemos ya un convenio de producción listo con una empresa de Estados Unidos, que es uno de nuestros aliados, que se llama Cytovance. Solo están esperando que les paguemos. Este es nuestro protocolo preclínico. Es un protocolo que fue diseñado en coordinación y estricto seguimiento con COFEPRIS, que es el organismo que en México aprueba. Esto es importante porque todo lo que se ha hecho cumple con la legislación mexicana y con lo que COFEPRIS quiere para poder aprobar una fase en humanos, ¿sí? Entonces, todo está hecho con buenas prácticas de laboratorio. Es un desarrollo que es válido aquí y en cualquier parte del mundo, y esto es importante. Otros grupos quizás no lo hicieron porque no están acostumbrados a trabajar de esa forma.
y es un protocolo muy robusto donde se les da seguimiento a reacción inmune, pero también a toxicidad en diferentes órganos, marcadores, histopatologías. Probamos diferentes dosis con diferentes composiciones de la vacuna para encontrar cuál es la que tiene la mayor posibilidad de ser efectiva en humanos. Bueno, estas son las pruebas. Los estudios son también en animales son ciegos, por lo tanto solo podemos hablar de dos y nosotros ya conocemos a qué se refiere cada una, pero no lo podemos divulgar. Entonces tenemos aquí las respuestas, el porcentaje de ratones de cada grupo de dosis que respondió ante la vacuna, es decir, que produjo anticuerpos específicos contra el virus, en este caso la RBD, que es lo que tiene nuestra vacuna. Y lo importante aquí es decir que estos resultados son sumamente positivos, no solo porque hay una gran respuesta, sino porque al final tuvimos que utilizar una cepa de ratones que su característica es que su respuesta inmune no es muy buena, ¿sí? Sin embargo, en su momento es la cepa de ratones que pudimos traer a México porque había una presión muy fuerte en la disponibilidad inclusive de ratones, porque hay cientos de proyectos de vacunas que están demandando ratones, y producir ratones no es algo que sea fácil, y mucho menos traerlos a México, importarlos, ¿no? Entonces esto es muy, muy positivo, la verdad. Aún más de lo que podría uno pensar. Y esta es la otra parte que es muy, muy positiva y muy alentadora de nuestra vacuna, es que estos ratones que tuvieron una respuesta inmune, pues esos anticuerpos que produjeron no son específicos, sino que impiden que el virus ingrese a la célula, es decir, son neutralizantes. Ya todos conocemos este concepto de anticuerpos neutralizantes. Y no solo eso, sino que la capacidad de neutralización es idéntica a la capacidad de neutralización de los ratones que inoculamos 5 veces con proteína pura, con RBD pura, ¿sí? Y además esa proteína tenía potenciadores de la respuesta inmune que son tan potentes que de hecho no se utilizan en humanos. Entonces era un control positivo sumamente estricto, y aún así los que respondieron con la dosis óptima de nuestra vacuna, su capacidad de neutralización es idéntica a la de esta, digamos, sobrecarga del sistema inmune que se hizo con las proteínas, ¿no? Que se hizo porque sabíamos que no había forma de que fallara ese protocolo, de ese control positivo. Actualmente estamos haciendo pruebas y se van a hacer con la nueva versión de la vacuna, esta 19A o 20 para la cepa de Sudáfrica, y ahora sí vamos a utilizar una cepa de ratón que es la que utilizaron los grandes proyectos de vacunas, que fueron los que acapararon todo cuando nosotros queríamos utilizarlo. Se está haciendo la transferencia de tecnología de procesamiento, tanto upstream como downstream, a México, para también tener la capacidad de producir la vacuna en México y no solamente en el extranjero, como lo estamos haciendo ahorita. Y ya con los resultados de este estudio preclínico, estamos finalizando el protocolo para humanos, para enviar a COFEPRIS. Nosotros ya teníamos un esbozo de este protocolo, pero requeríamos los resultados del preclínico para informar la finalización de este protocolo. Y esto lo está haciendo una empresa, de hecho, de Monterrey, que se especializa en hacer pruebas clínicas en humanos, ¿no? en administrar e implementar fases clínicas. Ahorita estamos en esta etapa que sí, que es la etapa en la que estamos ahorita financiando, es para la producción de las dosis para esta fase clínica. La producción de las dosis para animales y la producción de las dosis para humanos son distintas, requieren niveles de regulación distintos. Mientras para animales tú utilizas algo que son buenas prácticas de laboratorio, para humanos se conoce como buenas prácticas de manufactura clínica, eso es CGMP. Se van a hacer los retos en ratones transgénicos, es decir, donde tú vacunas ratones y los expones al virus para ver si protege de la enfermedad. La razón de que son ratones transgénicos es que el virus no infecta normalmente a los ratones, porque este receptor, el AC2, que es donde se pega el RBD, en ratones es diferente. Entonces, necesitas ratones que están modificados genéticamente para que ese receptor AC2 sea idéntico al humano y por lo tanto el virus sí puede entrar a las células e infectarlo.
Y lo que le decía es el protocolo de fase clínica 1-2 ahí en esta empresa avanzante. Este es el protocolo del reto en ratones humanizados, que se conoce estos ratones transgénicos. Y esta es una comparación de nuestro proyecto con el proyecto de Pfizer-BioNTech. Cuando empezaron, ellos empezaron mes y medio, 2 meses antes que nosotros. Sin embargo, ya están en el mercado. ¿Por qué? Porque en México no funcionó nada de lo que tenía que funcionar para este proyecto. Hasta noviembre del año pasado, todo lo pagamos de nuestras bolsas, con nuestro propio dinero. Como les dijimos, todo se tuvo que subcontratar porque no teníamos capacidad de laboratorio para hacer la investigación. Se tuvo que subcontratar y fue en noviembre que Relaciones Exteriores hizo una aportación. Bueno, antes una fundación, Rosario Campos de Ciudad Juárez, nos había donado una pequeña cantidad, un poco que conseguimos por crowdfunding, pero fue hasta noviembre que Relaciones Exteriores hizo una donación que cubre aproximadamente el 30% de lo que hemos invertido en este desarrollo, y esto ha limitado lamentablemente. Sin embargo, seguimos siendo el proyecto por mucho más avanzado en México y con miras a iniciar la fase clínica en cuanto podamos producir las dosis para humanos, que es lo que nos está limitando, ¿okay? Básicamente. Y bueno, este es más o menos cómo funciona el desarrollo. Les decía, ya está listo el protocolo, bueno, el protocolo clínico ya está finalizándose. El acuerdo de ejecución con esa empresa de Monterrey ya está listo. Tenemos una ventanilla exclusiva con COFEPRIS, donde podemos estar yendo con resultados para que evalúen rápidamente, en lugar de esperarse hasta el final y empezar a leer desde el principio todo, que es una de las razones por las que se ha acelerado el desarrollo de vacunas en todo el mundo. Y este es nuestro esquema general de desarrollo, como muchas otras vacunas. Fase 1, en donde la fase 2 inicia antes de que acabe la fase 1, pero ya tiene suficientes resultados como para saber que los riesgos más grandes no existen, porque esos riesgos más grandes se presentan al principio de las fases. Una fase 2, fase 1 es en pequeños grupos de humanos, sanos, jóvenes, los que tienen más posibilidades de sobrevivir si algo está mal, en un experimento muy controlado, que son hasta internados por unos días en una sala de emergencias, se hace todo el mundo. La fase 2 son grupos un poco más grandes, ya son cientos de personas de distintos grupos de edad y se prueban diferentes dosis para ir afinando la dosis para una fase 3, que ya son en grupos de miles de personas. Y la fase 3 también inicia no al acabar la fase 2, sino cuando ya tienes resultados suficientes que descartan la gran mayoría de los problemas que aparecen en la fase 2. La fase 3 continúa y es una fase 3 inicial de 6 meses, aunque dura un año la fase 3. Y en esos 6 meses es donde la legislación mexicana e internacional históricamente permite lo que se conoce como una aprobación de emergencia. Es decir, las aprobaciones de emergencia no son nuevas para COVID, esas ya existen. Y el razonamiento es que después de 6 meses de probar en grupos grandes de humanos, es donde deberían de haber salido los problemas más graves. Y al ser una emergencia, el riesgo de los problemas que pudieran aparecer en los siguientes 6 meses es muchísimo, y la clave es muchísimo menor que el riesgo que está presentando la enfermedad que estás intentando tratar, en este caso el COVID-19. ¿Okay? Y después esa fase 3, todas las fases terminan. O sea, no hay un experimento que se deje de hacer. Todo se hace, la diferencia es que se hace en paralelo y esto aumenta el riesgo financiero, que es lo que detiene. Hay 2 cosas que hacen que las vacunas tarden tan tiempo en desarrollarse, son el riesgo financiero, que tarda mucho en evaluarse, y el hecho de que la regulación no se expedita, es decir, tú vas a COFEPRIS ahorita para un medicamento y te ponen en la fila y no le ponen especial atención, y es hasta que termines todos los experimentos, se los mandas a COFEPRIS y de aquí a que, y eso pasa a FDA y donde sea, ¿no? De aquí a que revisan todo lo que tenían antes que revisar, llegan a ti. En el caso de COVID, por ser una emergencia en todo el mundo, tú llegas con algo COVID e inmediatamente lo revisan, e inclusive les envías reportes conforme van saliendo para que ya vayan sabiendo a qué es lo que van a leer al final, ¿no? Entonces al final solo revisan ya lo que ya saben, más lo último que les estás informando, ¿no? Y eso es lo importante de entender, que ningún desarrollo de vacunas que
que llegan al final, que son aprobadas, ha dejado de hacer un experimento. El único ahorro de tiempo son estos últimos 6 meses que ya se han utilizado históricamente en casos de emergencia. Y también tomar en cuenta que cuando pasan esos 6 meses, la farmacéutica o nosotros solicitamos aprobación, pasa un mes, 6 semanas, entonces ya pasó ese tiempo, se siguen haciendo experimentos. Una vez que empiezan a llegar las vacunas a la gente, pues ya pasaron 9, 10 meses de la fase 3. Para cuando nos lleguen a nosotros, pues ya pasó la fase 3 varias veces, ¿no? Entonces, en realidad no hay motivo de preocupación, no se ha dejado ni se va a dejar de hacer ningún experimento. Todos los desarrollos son idénticos en cuanto a la cantidad de experimentos y pruebas, miles y miles de pruebas se le hacen a los pacientes. Y van a ser idénticos a cualquier otro medicamento que hayan consumido en sus vidas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención.